Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios los bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hermanos amados, una vez más, siguiendo adelante, siguiendo enseñando y predicando la palabra de Dios a través de esta plataforma. Rápidamente vamos a recibir el consejo de Dios. Hoy Dios tiene preparado una enseñanza para todos. Y para eso vamos a ir a las Sagradas Escrituras, al libro de 2 de Corintios, el capítulo 11, versículo 14 y 15. 2 de Corintios, el capítulo 11, versículo 14 y 15. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy, hermanos, quiero compartirles una enseñanza. He estado estudiando hoy en la tarde, hermano, en oración, y yo puse en mi corazón este tema que le he titulado Cristianos disfrazados. Amén. Cristianos disfrazados. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, sabemos de que el apóstol Pablo fue un gran hombre de Dios, un ministro de la palabra, un apóstol. Como fundador de esta iglesia de los Corintios, él siempre estaba pendiente, siempre él con esa carga, con esa responsabilidad de los problemas que estaban suscitando en la iglesia de Dios de los Corintios. Una iglesia que, por cierto, en un principio había sido muy bendecida por Dios espiritualmente. Digo así, bendecida, porque allí, hermanos, se movían los dones del Espíritu Santo. Bueno, yo sí creo en los dones del Espíritu Santo. Yo creo en los milagros, en las sanidades. Yo creo en todo eso, hermano, en las manifestaciones espirituales. Creo en la palabra de ciencia, palabra de conocimiento, profecía, discernimiento de espíritu, el don de fe, el don de sanidad. Yo creo en todo lo que dice la Biblia, creo. Y Corintios había sido una iglesia muy bendecida por todo aquello. Pero lamentablemente, digo así, lamentablemente la falta de madurez era una de las razones por la que la iglesia vivía momentos muy caóticos, muy, hermano, difíciles. Tanto es así que había divisiones, pleitos, contiendas en esta iglesia local. Qué triste, hermano. Por eso que yo siempre he dicho, el hecho de que en una iglesia se manifiesten los dones del Espíritu Santo, o un cristiano que tenga los dones del Espíritu Santo, cosa que eso no es malo, eso no es sinónimo de que sea una persona madura. No, hermanos. No se confunda, no se equivoque. No se equivoque, hermanos. Porque recuerde que los dones son regalos. Muchos lo han obtenido por la misericordia y la gracia de Dios. Ahora bien, cuando Pablo escribe esta carta, algo estaba pasando también. ¿Qué es lo que estaba pasando? En que muchos falsos ministros se estaban, hermano, infiltrando, creando ciertos disturbios, creando, hermano, divisiones, engañando, porque eso es lo que hacen los falsos. Eso es lo que hacen los ministros que no son levantados y puestos por Dios.
Por eso que Pablo, cuando envía esta carta, hermano, esta carta aproximadamente fue escrita dentro los años 55 o 57 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero. Probablemente esta carta fue escrita desde Macedonia. Pablo se encontraba en ese lugar, en Macedonia. Y desde allí, hermano, escribe, valga redundancia, esta carta. Ahora, ¿razones tenía Pablo en escribir esta carta? Claro que sí. Sí, tenía razones suficientes. Porque el propósito de Dios es que su pueblo mantenga siempre esa tranquilidad. Su pueblo siempre tiene que tener esa seguridad en quién ellos habían creído. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros hemos creído en un Dios de verdad, en un Dios de paz, en un Dios, hermano, de bendición, en un Dios que jamás Él nos va a llevar por caminos torcidos, no. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesucristo, Él se presentó como la verdad. Y hoy nosotros sabemos que la verdad no lo vamos a encontrar en alguna organización, no lo vamos a encontrar en alguna secta o en algún concilio, no, hermanos. La verdad lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo escribe esta carta. Pero es muy importante, hermano, conocer a veces de a dónde Dios nos ha sacado. Corintio, culturalmente, hermano, hablando, históricamente, la ciudad de Corinto era un puerto, era una ciudad portuaria. Era una de las ciudades más importantes en aquella época del Imperio Romano, ya que se caracterizaba por ser una ciudad bastante próspera económicamente. Allí, hermano, había mucho comercio, había bastante negocio, ya que en aquellos tiempos era un puerto comercial. Allí llegaban los barcos de aquella época, por cierto, no eran barcos con motores, no, eran barcos a velas de madera. Y llegaban ahí a ese puerto de Corintio. Había, hermano, bastante negocio. Pero también era una ciudad muy religiosa. Y por cierto, inmoral. Era una ciudad muy inmoral, hermano. Y también esta ciudad de Corintios era influenciada mucho por la filosofía griega de aquellos tiempos. Y también habían muchos maestros itinerantes, o sea, independientes por ahí. Entonces, esta ciudad de Corintio también era famosa en aquellos tiempos porque allí había un templo donde se practicaba, hermano, la prostitución sagrada. Sí, era un prostíbulo. Y ahí, hermano, los hombres, los marineros que llegaban, lo primero que buscaban eran estos lugares, centros de perdición. Era, hermano, muy inmoral. Allí la fornicación, hermano, el adulterio, era algo muy común. Era lo más normal. Se movía un espíritu fuerte, se movía un principado en esa ciudad. Satanás prácticamente había tomado control de Corintios. Como todo puerto, hermano. Mire, yo le digo una cosa. Yo he sido pescador. He sido pescador y durante el tiempo que cuando yo no conocía a Cristo, tuve la oportunidad de conocer muchos puertos. Por ejemplo, Chimbote, Samanco, Conoco, Salaverry, El Callao. E incluso he trabajado en el último puerto por la zona del norte de Perú, en Puerto Pizarro. Y tengo que decirlo, yo también nací en un puerto. Hermano, y siempre, la mayoría de los puertos hay corrupción. Hay demasiada inmoralidad. Por ejemplo,
si ustedes conocen de mi pueblo hay un lugar que se llama Guarmey. Al entrar a esta ciudad de Guarmey hay como 3 prostíbulos. Sí, hermano. Inmoralidad, corrupción, así era Corintios. Pero qué bueno, hermano, que la Biblia nos enseña que también donde abunda el pecado, ¿sabe qué cosa, hermano? También sobreabunda la gracia de Dios. Dios permitió, bendito sea el nombre del Señor, de que Pablo llegase a ese lugar. Y es allí donde muchas personas fueron tocados por el Evangelio. Muchas personas se convirtieron al Señor. Y allí se fundó lo que hoy en día nosotros conocemos. ¿Qué cosa, hermano? La iglesia de Dios de los Corintios. Bendiciones, Fernanda Castro. Tome una captura, hermanita Meli Sánchez, para orar en la madrugada por esa petición. Entonces, hermanos amados, ya sabemos más o menos y tenemos un concepto, un criterio, hablando históricamente cómo era Corintios. Gloria sea el nombre del Señor. Y muchas de las personas, hermanos, que se habían convertido, habían salido de ese ambiente. Por eso que yo siempre aconsejo a los cristianos, si Dios lo ha sacado a usted de un mundo perdido, llámese de la droga, llámese de la inmoralidad, llámese de cualquier tipo de pecado, usted tiene que día a día orar, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque si usted se descuida espiritualmente, Satanás, que Dios lo reprenda, puede ganar ventaja. Porque la Biblia dice que Satanás siempre él está al acecho. El apóstol Pedro en una de sus cartas dijo: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente, dice, alrededor buscando a quien devorar. Satanás no descansa. Satanás, hermano, conoce sus debilidades, conoce mis debilidades. Él sabe y nos conoce porque antes éramos nosotros sus esclavos. Él no se tenía atados. Él era nuestro amo y nosotros éramos sus esclavos. Y Él nos conoce y Él no va a descansar. Por eso es muy importante, hermano, de que si usted sabe perfectamente que Dios en su amor, en su misericordia, lo ha sacado de un mundo perdido, ahora lo que usted tiene que hacer es fortalecerse en el Señor. Tiene que estar siempre orando, pidiéndole a Dios fortaleza, pidiéndole a Dios que le dé, hermano, dominio propio, autocontrol, porque esta carne, si usted no la sujeta en ayuno, en oración, se va a desbandar, porque la carne siempre va a reclamar sus derechos. Le digo, hermano, por experiencia personal, para mí no me fue fácil a mis primeros meses de conversión consagrar mi vida. No me era fácil, hermano, pero gracias a Dios que Dios puso tutores, Dios puso a pastores. Por eso oremos, hermano, para que Dios levante pastores, no a gente que dice que son pastores, no, pastores que en verdad apacienten a las ovejas del Señor y también los pastoreen. A mí, hermano, me apacentaron. Cuando digo me apacentaron es porque me fundamentaron bien con la palabra, me alimentaron bien con la palabra, para que yo sea una oveja bien nutrida. Y aparte me pastorearon porque siempre estaban pendientes de mí, siempre me cuidaban, me hacían un seguimiento. Eso es pastorear. Me guiaban, me decían, no, eso no es así, tiene que conducirte así. Esa es la labor de un pastor. No llegaba de repente un día al culto, ya, ahí estaban cuidándome, hermano, porque los que me cuidaron, hermano, sabían de qué mundo Dios me había sacado. Entonces, hermano amado, los corintios también tenían sus luchas, sobre todo la filosofía que influenciaba mucho en aquellos tiempos, ya que Corintio, hermano, quedaba en Grecia. No era fácil.
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano amado, pero algo pasaba dentro de la iglesia. Algo estaba sucediendo. ¿Sabe lo que estaba pasando, hermano? Que dentro de la iglesia habían aparecido falsos apóstoles que buscaban, ¿sabe qué cosa? Desacreditar a Pablo para ganar seguidores. Sí, se habían levantado falsos, hermanos, dentro de la iglesia. Y estos falsos se presentaban como hombres piadosos, pero en realidad enseñaban doctrinas equivocadas y buscaban beneficios personales. Lo mismo que está pasando hoy en día. Es lo mismo, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo, hermano, tiempos de apostasía. Por eso que si nosotros contextualizamos estos versículos, por eso que Pablo advierte que Satanás sabe presentarse con apariencia de bondad y sus servidores también aparentan ser hombres de Dios. Por eso que él le dice en esta carta, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué Pablo lo dijo? En alusión, hermano, a los falsos, aquellos cristianos disfrazados. En alusión, hermano, Pablo escribe esto a la iglesia de los Corintios. Se habían levantado falsos. Por eso dice en el versículo 15, ¿no? Así que no es extraño. Así también sus ministros, que dice, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vivimos en una época similar. Vivimos en una época, hermanos, donde la apariencia suele tener más valor que el carácter. Muchas personas, hoy en día, no sé, de los 38, 40 que estamos unidos acá, hermano, incluyendo mi persona, ¿quién sabe en esta noche cuántos disfrazados habrán? ¿Cuántas personas infiltradas? Muchos parecen, hermano, parecen espirituales, parecen personas espirituales, hasta hablan de Dios, conocen la Biblia, incluso hasta participan de actividades religiosas. Sin embargo, su fruto muestran otra realidad. Amén. Entonces Pablo acá enseña que no todo el que parece cristiano realmente lo es. Así como Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Hermano, también en estos tiempos existen personas que aparentan ser creyentes fieles mientras esconden intenciones contrarias al evangelio. Miren, hermano, yo podría nombrar que hoy en día hay muchos predicadores que son disfrazados. Ahora, ¿cómo conocer que no son de Dios? ¿Cómo conocer estos hombres? Y pueden incluso hasta orar por los enfermos. Incluso pueden, hermano, engañar, si fuera posible, a los escogidos, orando por los enfermos, sanidades, milagros. Por ejemplo, hermano, aquellos que usan el evangelio como si fuera una empresa, como si fuera un negocio. Muchos, hermanos, que enseñan la falsa doctrina de la prosperidad. Esa gente son disfrazados. Amén, hermanos. Ellos que hacen grandes eventos y por eventos, hermanos, te cobran ¿cuánto? $200 la entrada, $100 la entrada, etcétera, etcétera.
y te dicen, no te pierdas esta bendición. Dios hará una visitación, el fuego caerá, el fuego caerá. Ven para que recibas una palabra de parte de Dios. Venga, venga. Y empiezan, hermano, con su Ramasaya, Kitasaya, Patasaya y Emilio Saya y Secundina Saya. Empiezan así, hermano. Y como algunos no tienen discernimiento, dicen, gloria a Dios, siento la presencia de Dios, siento la presencia de Dios. Cuidado. Cuidado, Pablo dijo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra del Señor. Ahora bien, miren, hermanos, entonces, por eso que la iglesia, en estos tiempos, hermano, la iglesia necesita, hermano, necesita la iglesia en estos tiempos discernimiento espiritual para distinguir entre lo genuino, verdadera y la apariencia religiosa. A ver, yo le hago una pregunta. Usted escriba ahí. ¿Usted cree que la doctrina de la prosperidad sea de parte de Dios? ¿Usted cree que esa doctrina, no, ven, haz un pacto con Dios, que Dios te va a prosperar, sea de parte de Dios, hermano? No, no es de parte de Dios. Yo creo, hermano, que Dios prospera. Yo creo que Dios bendice. Dios puede, hermano, darte una casa. Dios puede darte un carro. No hay duda de eso. Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Yo lo creo. Pero tú no vas a persuadir a la gente. Tú no vas a usar versículos de la Biblia fuera del contexto bíblico, con la intención nada más, hermano, de lucrar. Alabado sea el nombre del Señor. No, no, hermanos. Mañana, pasado mañana, Dios puede tocar el corazón de un hermano y decirme, Pastor Emilio, Dios ha puesto en mi corazón darle esto, una ofrenda, qué sé yo. Ahora, ese hermano no lo ha sabido, ni tampoco yo he estado pidiendo. Pero yo se lo he estado pidiendo a Dios. Y Dios toca los corazones. Amén, hermanos. Yo no voy a, hermano, enseñar una doctrina fuera del contexto bíblico. Que la llave de la bendición, que la puerta de la bendición. Y algunos, hermanos, hasta tuercen las escrituras. Sacan texto fuera del contexto. Hay que tener bastante cuidado, hermanos, sobre todo hoy en día con esta corriente apostólica, profética, que la visión, que el manto, que la rosa y tantas cosas, que el aceite ungido, que la tierra ungida de Jerusalén, que el agua del río Jordán ungida, etcétera, etcétera, que las 7 palabras proféticas, que el cameo de la bendición, que mata a tu gigante. Hermano, esas son doctrinas satánicas, doctrina de demonios, no tiene sustento bíblico. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que entender, tenemos que conocer. Hoy estamos viendo y tenemos que desenmascarar a esos cristianos disfrazados. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, ¿qué significa la palabra disfraz? ¿Qué entiende usted por la palabra disfraz? La palabra disfraz viene de la palabra griega utilizada, que es, bueno, yo no sé mucho leer el griego, ¿no? Pero lo poco que puedo acá, he hecho unas notas, viene la palabra griego metas chematizo. Metas chematizo. Eso significa disfraz en griego, que significa cambiar la apariencia externa. O sea, una persona que es disfrazada cambia, hermano, ¿sabe qué cosa? La apariencia externa. Presentarse bajo otra forma. Adoptar una imagen distinta de la verdadera. Es fingir algo
que no es. Ese es un disfrazado. Un disfraz, hermano, un disfraz modifica el aspecto exterior, pero no cambia la naturaleza interior. Por eso hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Nosotros, hermanos, no tenemos que juzgar según las apariencias. Hay que tener bastante cuidado. Si bien es cierto, nosotros no podemos discernir las intenciones del corazón de una persona, porque solamente Dios conoce los corazones. Pero por el Espíritu Santo, Dios sí nos puede dar discernimiento. Dios nos puede decir, cuidado, ese es un falso. Dios te puede revelar. Amén, hermanos. Dios revela. Dios te puede hablar por sueño. Dios te puede mostrar por visión. Cuídate de él, cuídate de ella. Alabado sea el nombre del Señor. Así como hay hombre de Dios, como hay ministro de Dios, hermano, yo sigo pensando y sigo creyendo que también hay instrumento de Satanás, hay gente disfrazada. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, así también una persona puede parecer cristiana, sin haber experimentado una verdadera transformación del corazón. Parece cristiano, pero no lo es. Pastor Emilio, pero hace milagros. ¿Cómo que no va a ser cristiano? ¿Cómo que no va a ser un hijo de Dios? Si yo le he visto por la televisión que se han levantado los paralíticos, se ha levantado, mira, un mudo hablado. Hermanos, los milagros, las sanidades, no garantiza que son hombres de Dios. Hay gente, hermano, disfrazada. Hay gente, hermano, que en estos tiempos Satanás se está levantando, hermano, con poder porque sabe que le queda poco tiempo. Así como Dios está levantando hombres de Dios que te predican, te enseñan la sana doctrina, también, hermano, Satanás no se está quedando atrás. Él está levantando sus ungidos con muchas persuasiones, con muchos mensajes emocionalistas, pero no te tocan el pecado, no te dan un mensaje a la conciencia, solamente se enfocan, Cristo sana, solamente se enfocan, hermano, el Señor te va a salvar. Y los mensajes que son muy motivacionalistas, porque eso es lo que le gusta a la gente, que quieren un mensaje que se emocionen, algunos hasta lloran, algunos hasta saltan, hermano, pero no tocan mensaje, por ejemplo, como Cristo habló, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, hermano, yo le decía en la mañana a un grupo de pastores, no se confíen. El hecho de que una persona reciba un milagro, eso no garantiza que esa persona ha nacido de nuevo, no garantiza eso. Una persona que ha nacido de nuevo, de repente ni un milagro físicamente recibe, pero sí es tocado por el Señor. Y el Espíritu Santo lo lleva al arrepentimiento y también, hermano, lo lleva a la conversión. Y se cumple lo que dice el libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo pues, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Amén, hermanos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que, hermano, hay que tener bastante cuidado. Gente que parece ser cristiano no garantiza, ya les he dicho, hermano, las señales, los prodigios. Mateo 7:21, Jesús lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, mire, si lo hubiera dicho otra persona que no sea Cristo, tal vez yo hubiera dudado, pero lo dijo Jesús.
Jesús lo dijo. En aquel día muchos me van a decir: Jesús, pero en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho milagros, Jesús. ¿Cómo tú no vas a decir que no somos tuyos? Jesús lo dijo. En aquel día yo lo voy a declarar: no los conozco, no sé quién son ustedes, así que apartaos de mí, hacedores de maldad. Como diciendo, ustedes eran unos disfrazados, ustedes han sido unos fraudulentos, ustedes han sido lobos rapaces. ¿Qué? ¿Me van a sorprender con sus milagros? ¿Me van a sorprender a mí que han echado fuera demonios en mi nombre? No, eso no me garantiza. Así que apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, ¿quién es un cristiano disfrazado? ¿Quién es un ministro disfrazado? ¿Quién? Hermano, un cristiano disfrazado es alguien que parece seguir a Cristo, pero realmente vive para sí mismo. Parece, hermano. Hasta los disfrazados, hermano, conocen el lenguaje cristiano, pero no obedece la palabra de Dios. No obedece. Se pueden infiltrar en las plataformas, se pueden infiltrar, hermano, en la congregación. Jesús lo dijo: el trigo y la cizaña van a crecer juntos. También en la congregación van a decir gloria a Dios, aleluya. Y de repente, hermano, son los que más gritan, son los que más dicen aleluya, son los que más dicen gloria a Dios. Pero después, hermano, una vez que salen del templo, ¿saben qué, hermanos? Son unos tremendos hipócritas, son unos tremendos irreverentes, son unos tremendos mentirosos, son unos tremendos lujuriosos, son unos tremendos, hermano, rebeldes, implacables, gente que no tiene empatía. Parecen, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, pero no obedecen la palabra del Señor. Y voy a recalcar, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempo de apostasía, se mueven esos tipos de personas. Hermanos, es triste y lamentable que donde Dios me ha llevado por su misericordia a predicar la palabra de Dios en algunos lugares de la costa, la sierra y también la selva, el norte y el sur, hermano, hay tanta ignorancia. Por eso que ustedes deben de orar para que Dios levante maestros, hermano, para que Dios levante esos hombres que te enseñen y te prediquen la palabra de Dios con denuedo, con sabiduría. Hombres que tengan conocimiento de la palabra de Dios, que tengan entendimiento, que tengan, hermanos, discernimiento y también que tengan sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siempre, en los lugares que he ido, hermano, yo a los pastores les he aconsejado: hermano, cuando ustedes hagan su aniversario, su fiesta espiritual, como ustedes llaman, inviten a un hombre que enseñe la palabra, para que venga a restaurar al pueblo, para que venga de repente con una palabra de conocimiento, con una palabra de revelación y pueda dar una palabra de reprensión al pueblo. Ahora, yo no estoy en contra de los evangelistas, pero el evangelista, hermano, es limitado, porque el evangelista solamente, hermano, su mensaje es predicar nada más. Y el tema central de ellos es presentar el plan de salvación. A no ser que sea también un maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy en día, yo tengo que decirlo también, hermano, y no lo digo con un espíritu de quererme yo superior a muchos, no.
pero son pocos los evangelistas que yo conozco acá en el Perú. Poquísimos, hermano. Hoy en día hay mucho ragasaya, pitazaya y Rambo saca la bazuca, y son muchos los emocionalistas que gritan, que saltan. Hermano, creen que el evangelista es un personaje que hace un show, creen que el que más grita está más ungido. No, hermanos, de ninguna manera. Por eso oremos por aquellos hombres de Dios que conozcan la palabra, que expongan el evangelio, sobre todo un mensaje cristocéntrico. Entonces, ¿quién es un cristiano disfrazado? Es aquel que parece, pero realmente vive para sí mismo. Hasta conoce el lenguaje cristiano, pero no obedece la palabra. Participa en la iglesia solo por conveniencia. Solo por conveniencia, hermano. Hermanos amados, yo tengo audios, pruebas indubitables, donde por ahí, hermano, hay uno que tiene como 2, 3 mujeres y está predicando el evangelio. Y yo digo, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con estos pastores? ¿Acaso no se ponen a orar? ¿No se ponen, hermano, a ayunar para pedirle a Dios discernimiento a quién va a invitar, hermano, a una congregación? Hermano, escuche esto. Cuando hay un hombre que está en adulterio o está en fornicación, ¿sabe lo que va a llevar a esa congregación? ¿Sabe lo que está arrastrando ese hombre? Un espíritu de fornicación, un espíritu de adulterio. Porque ese espíritu se mueve en ese hombre. Eso pasa, hermano. Por eso, si usted, acá hay pastores, quieren saber quién es ese hombre, hermano, que está en adulterio y cómo habla de las mujeres, pruebas, hermano, me habla en privado y yo le mando las pruebas, hermano. Ahora, ¿con qué intención yo lo hago? Porque a los falsos, hermano, hay que desenmascararlos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hay que denunciarlos, a los falsos, a los mentirosos, como Pablo lo hizo acá. Pablo acá está denunciando, hermano, a los falsos, a estos disfrazados. Ahora, mire, ¿quién es un cristiano disfrazado también? Busca reconocimiento más que servir. Sí, esos son los que están buscando protagonismo. Esos son los que buscan fama, hermano. Lo que le gusta el show. ¿Me están entendiendo? Amén, hermano. Ese es el tipo de personas. Esos son, hermanos, los falsos. Esos son, bendito sea el nombre del Señor. Cuidémonos, hermano. Hay que cuidar la grey de Dios. Hay que cuidar. Por eso que el apóstol Pablo, vayamos a lo que dice el libro de Hechos. Vayamos a lo que dice el libro de Hechos. Hechos. Vamos a ver, hermanito. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Amén, hermanos. Hechos capítulo 21. Gloria sea el nombre del Señor. A ver, téngame paciencia, hermanitos, téngame paciencia, por favor. Hechos capítulo 20, disculpe, Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice así. Por tanto, mire lo que Pablo dijo. Por tanto, mirad por vosotros. Pablo, hermano, acá había convocado a una asamblea ordinaria. Había llamado a todos los ministros, ancianos, obispos, porque Pablo había fundado muchas iglesias en Asia Menor, parte de este lugar, hermano, de Éfeso, y había convocado una asamblea ordinaria. Y ahí Pablo empieza un discurso, hermano, porque él estaba muy pronto ya para ir a Jerusalén. Y él
dentro del discurso, hermanos, Pablo les aconseja esto a los pastores y le dice en el versículo 28, le dice: por tanto, mirad por vosotros. Mirad por vosotros. Punto número 1. Pablo le dice: ustedes tienen que cuidarse. Cuiden su testimonio. Mirad por vosotros. ¿Y qué más le dice? Y también por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, mire, cómo Pablo acá, el hermano está dando una palabra de ciencia, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Quiénes son estos que se van a levantar de en medio de vosotros? Los falsos, pues, hermano. Los falsos. Así que no le vaya a sorprender si en algún momento, hermano, en la iglesia donde usted se está congregando, se van a levantar. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día, hermano, hay gente así, que le gusta el protagonismo, le gusta la fama, le gusta, hermano, que lo reconozcan, le gusta la admiración de los hombres. Esos son los falsos. Le gusta la fama. Esos son los falsos. Tienen apariencia de santidad, pero practica el pecado ocultamente. Son hombres, hermanos, de doble moral. Te hablan de santidad. Te hablan, hermano, del buscar de Dios. Pero ellos ni siquiera oran. Ni siquiera oran, hermano. Te hablan que hay que vivir en santidad, pero sin embargo están cometiendo pecados ocultos. Esos son los disfrazados. Esos son los hipócritas. Esos son los mentirosos, hermano. Y también hay mujeres, por si acaso. Hay mujeres, hermano. Y tengo que decirlo, que hasta en las redes sociales, en esta plataforma, hermano, ahí están cantando, aleluya. Yo conozco alguna de ellas. Yo le digo, ¿qué va a hacer? Sí, pastor, mire, pastor. Mira ahora con quién está coqueteando. Santo Dios, no puede ser. Sí, pastor. Hermano, si hay lobos, también hay lobas. ¿O no es así, hermano? Sí, si hay lobos, entonces también hay lobas. Te hablan del pecado, pero están cometiendo pecados ocultos. Nadie lo sabe según ellos, pero Dios sí. Dios, hermano, conoce nuestros pasos. Dios conoce nuestros corazones. Esta gente, hermano, tienen apariencia de santidad, pero practica el pecado ocultamente. Y Pablo les advierte a los pastores. Le dice: tengan cuidado, porque yo sé que después de mi partida se van a levantar. Se van a levantar. Por eso tienen que cuidar el rebaño. Hermano, yo como pastor tengo que discernir. Yo como pastor, mi responsabilidad, hermano, es cuidar a las ovejas. Aunque las ovejas podrán decir, humanamente podrán pensar, no, el pastor Emilio se está metiendo en mi vida privada. Piense lo que piense, hermano. Pero yo siempre voy a cuidar lo mejor para usted. Sea hombre o mujer, tengo que cuidarlos. Tengo, hermano, que protegerlos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, depende de usted si escucha el consejo. Si no, no. Pero yo ya le dije, hermano. Yo ya, hermano, cumplí un papel como atalaya. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Como atalaya. Entonces, hermano, ¿quién es un cristiano disfrazado? Habla mucho de Dios, pero refleja poco el carácter de Cristo. Jesús, hermano, enseñó que los verdaderos discípulos serán conocidos por sus frutos, no solo por sus
palabras. Amén, hermanos. Por eso que las doncellas tienen que tener una postura. Las jovencitas, hermano, no tienen que ser cristianas coquetas, ofreciéndose por ahí, hermano, a través de las redes sociales. Alguna dice, no, ay, yo estoy orando por mi idóneo. Ojalá que mi idóneo sea un americano o un chinito, porque yo quiero tener hijos chinitos. ¿Quién quiere saber que usted está orando por su idóneo? Jesús lo dijo. Todo lo que tú pidieras a tu Padre en secreto, Él te va a recompensar. ¿En qué, hermano? En público. Sea prudente. Sea prudente. Dios conoce, hermano, lo que nosotros necesitamos. Y yo siempre lo voy a decir, nunca mi esposa, ella me mostró, hermano, una actitud de coquetería. Nunca, hermano. Por eso que yo me enamoré de ella, por eso que me gustó su postura, su santidad, su pureza. Bendito sea el nombre del Señor. Ella nunca estaba, ay, hermanito Emilio, ay, usted. No, hermanos, prudente. Yo me moría por ella, hermano, muy enamorado. Ella también por mí. Luego, eso lo conversamos ya cuando nos casamos. Pero ella siempre, hermano Emilio, Dios lo bendiga. Como un hermano más, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Bendiciones, hermana Nimia. Bendiciones, hermano Emilio. Y así, Dios lo bendiga. Aún, hermano, cuando éramos novios, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Nunca ella, siendo novia, me dijo, mi amor, ¿cómo estás? Mi amor, hermano Emilio, hermano Emilio, hermano Emilio. Yo lo mismo, hermana Nimia, hermana Nimia. Hermano, a mí Dios me enseñó a respetarla. Y ella también me respetó. Me respetó. Se portó como una verdadera oveja, no como una loba, no como una coqueta, ni también, hermano, coqueto. Siempre con la prudencia. A mí la Biblia me enseña como pastor, tengo que ser ejemplo, como Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, que nadie tenga en poca tu juventud, sino que tú tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor, en espíritu y pureza. Palabra de Dios. Sonríe el hermano que Cristo le ama. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? ¿O están molestos? Parece que están molestos para eso. Vean. ¿Están molestos o se están gozando con la palabra? A ver. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, estas son algunas características de un cristiano disfrazado. Estas son las características de un cristiano disfrazado. Vive de apariencia. Solo muestra una imagen espiritual cuando otros lo observan. Cuando otros lo observan, ¿no? A veces en la congregación, como para llamar la atención del pastor, ¿no? Ay, para que el pastor me vea que soy una joven doncella espiritual. O para que el pastor me vea que soy espiritual. Algunos, hermanos, y empiezan a orar fuerte, ¿no? Para que el pastor me vea que soy espiritual y empiezan, ¿no? Rabababa, mi mamá, la masaya, quitasaya, rambo, saca la bazuca, la rana sube la rama la sube y comienzan, hermano. Quieren aparentar nada más que son, hermano, cristianos verdaderos. Vive de apariencias, hermano. Esos son los fariseos. Amén, hermanos. Esos son los fariseos. A ver, por favor, el que ha subido apague su micro. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, estamos entendiendo, ¿no? Los fariseos, ellos se mostraban muy santos por fuera, pero solamente tenían una apariencia de piedad. Eran religiosos. Y les gustaba a ellos, hermano, ser admirados. Le gustaba que la gente en aquel entonces lo reconozcan. Buscan, hermanos, siempre ello. Los fariseos eran semejantes, como dijo Jesús, a sepulcro blanqueado, hermoso por fuera,
pero lleno de corrupción por dentro. Por eso que Jesús le dijo, limpia primeramente lo de adentro, hipócrita. Ustedes son unos hipócritas, son unos mentirosos. Por fuera sí, se ven muy bonitos, muy hermosos, su túnica muy espléndida, todo está bien. Pero por dentro están llenos de inmundicia, están llenos de maldad, de injusticia. No son empáticos, no tienen misericordia. Jesucristo tuvo que desenmascarar, hermano, las características de estos disfrazados. Gloria sea el nombre del Señor. Y estas son las características, hermano, ¿no? Le estoy hablando de las características. Son gente, hermano, que buscan su propia gloria. Siempre ellos buscan reconocimientos, siempre buscan, hermano, posiciones o influencia antes que agradar a Dios. Hay gente, hermano, que a veces va a una congregación para buscar eso, cargo nada más. Nada más. Le gusta la admiración. Le gusta, hermano, buscan su propia gloria. Así hay gente, hermano. Que Dios me guarde. No buscamos, hermano, no buscamos ser importantes. Que Dios me guarde, yo no busco eso. Siempre yo trato, hermano, de ser un canal de bendición. Trato de dar lo mejor para Dios. Trato de hacer su voluntad. Trato, hermano, todos los días de agradar a Dios. Y siempre en mi oración secreta, porque muy aparte que yo oro con un grupo de hermanos en la madrugada, yo tengo mi oración secreta. Y siempre allí en el secreto le digo, Señor, examina mi corazón. Yo no quiero mostrar ante mis hermanos características de un hipócrita, de un mentiroso. No, Señor, guárdame, cuídame. Yo no quiero mostrar que soy un buen pastor cuando no lo soy. Yo no quiero mostrar que soy un buen esposo cuando no lo soy. Yo no quiero mostrar que soy un buen padre cuando no lo soy un buen padre. Señor, examina mi corazón y ve pues en mí si hay camino de perversidad. Bendito sea el nombre del Señor y líbrame de los pecados que me son ocultos. Hoy en día, hermano, hay mucha hipocresía, hay mucha mentira. Hoy, lamentablemente, está pasando esto. Gloria sea el nombre del Señor. Gente que busca su propia gloria, gente que busca reconocimiento. Y otra cosa, hermano, estas características de estos disfrazados, le gusta manipular con la palabra. ¿Cómo es eso, manipular con la palabra? Usa versículo fuera del contexto para justificar sus intereses. A veces sacan pasaje de la Sagrada Escritura, hermano, del Antiguo Testamento, que son, hermano, acontecimientos históricos, y ese versículo, ellos, hermano, lo tergiversan con la intencionalidad de aprovecharse de la fe de algunos hermanos débiles. Por eso que hoy muchos dicen, no, Dios me ha dicho. Mire, yo le digo una cosa, hermano. El 99.9% de los que hoy en día dicen que son profetas, voy a repetir, el 99.9% de los que hoy por ahí dicen que son profetas, cuando dicen que Dios le ha dicho, mentira, hermano, Dios no le ha dicho nada. Ellos hablan lo que hay en su corazón. Lo que hay en su corazón. Lo mismo estaba pasando en el tiempo cuando Jeremías, hermano, Dios lo levantó como profeta. Sí, a Jeremías Dios lo levantó como profeta. Y el mensaje de Jeremías fue un mensaje, hermano, de arrepentimiento. Fue un mensaje, hermano, de juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los falsos, ¿qué profetizaban? Todo. No, tranquilo. Le va a venir cosas buenas, le va a venir cosas positivas, sí, a ti.
Hoy en día está de moda eso. Dios me está diciendo, tú mujer que estás orando, sí, tú te afliges, Dios me está mostrando una visión, Dios me está mostrando, sí, Dios me está mostrando que te espera grandes viajes, Dios te sacará para muchos países, Dios te sacará así para Estados Unidos, Dios te sacará y te prosperará, te hará un carro nuevo. Y así tonterías hablan, hermano, cosas así. Hoy, hermano, la gente prácticamente ya ha sido cautivada por un espíritu engañoso, por un espíritu mentiroso. Todo cree. Profeta, dicen, profetan, hermano, dice profeta del manto de Elías, profeta del manto no sé de quién, hermano. Esa es una falacia, esa es una mentira. No crean esas mentiras, hermano. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Son manipuladores de la palabra. Tuercen las escrituras. Hoy en día nosotros tenemos que creer a esta palabra. Tenemos la palabra más profética y segura, que es las Sagradas Escrituras. Amén, hermanos. Crea a lo que dice la Biblia. Crea a lo que dice esta palabra, hermanos. Entonces, esas son las características. Un disfrazado no produce fruto espiritual. Puede tener actividad religiosa, pero carece de amor. Carece, hermano, de humildad. Carece de perdón. Carece de santidad y misericordia. Así es. Hablan, hermano, de prosperidad. Han manipulado a mucha gente. Hermano, condenando a mucha gente que si tú no traes el diezmo, te va a caer juicio de parte de Dios. Si tú no diezmas, no vas a entrar en el reino de los cielos. Si tú no diezmas, te vas a quedar. Hermano, ¿cuándo la Biblia enseña eso? Yo le pregunto, ¿el diezmo salva, hermano? No, el diezmo no salva. Entonces, si el diezmo salvaría, ¿para qué vino Cristo? ¿Están entendiendo? Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo por la palabra que las ofrendas son necesarias para el avance y el crecimiento de la obra de Dios, porque está escrito. Y son voluntarias. Son voluntarias. Tienen que hacerlo de buen corazón, como para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esta gente no tiene, hermano, el fruto del Espíritu Santo. Hermano, ¿y sabe qué cosa? Le gusta dividir congregaciones. Esos son los disfrazados, que dividen, promueven críticas, murmuraciones y conflictos en lugar de la unidad. Cuidémonos, hermano, de ese tipo de personas. Yo le pregunto, ¿habrá consecuencias para estos disfrazados? ¿Qué me dicen? ¿Habrá consecuencias? Sí. Hay consecuencias. Vamos a ver, hermano, ¿qué consecuencias? En primer lugar, consecuencias espirituales. Endurecimiento de corazón. Tiene el corazón endurecido. Por cuanto no se arrepienten, Dios mismo, hermano, Dios mismo, prácticamente ya Satanás toma control de su vida y su corazón se endurece. Esas son las consecuencias espirituales. Y vamos a ver luego algunos ejemplos de estos hombres. ¿Qué más, hermano? Alejamiento de Dios. ¿Qué más? Pérdida de sensibilidad espiritual. Cuando digo pérdida de sensibilidad espiritual, no saben discernir. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pierden, hermano, esa sensibilidad espiritual. Esas son las consecuencias. Tienen un corazón endurecido. Cuando se les habla y se les dice arrepiéntate, se enojan, se irritan. Como en alguna oportunidad, hermano, yo me comuniqué con uno de estos hombres
y le dije, ¿por qué miente usted? Eso no dice la Biblia. Usted está haciendo un negocio con el Evangelio. Se está aprovechando. Usted sabe un texto del contexto bíblico. ¿Y sabe lo que me dijo, hermano? Me dijo, es que no tienes legitimidad. No voy a tiempo contigo, siervo, me dice. Estoy en otra dimensión. Tú eres pastor. Yo soy ya un apóstol, soy profeta. Tú no eres nada, tú eres un falso. Le digo, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Sé sensible a la voz de Dios. No mientas. Sustenta la palabra. Ya tenía el corazón endurecido. ¿Por qué, hermano? Por la avaricia. Por el dinero. Su Dios, hermano, no es el Dios que nosotros servimos. Para ellos su Dios, ¿sabe quién es, hermano? Es el dinero, es la plata. Como alguien dijo, no, cash. ¿Me están entendiendo? Amén, hermano. Cash, esto le gusta. Están interesados más por el diezmo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Esas son las consecuencias espirituales de un cristiano disfrazado. Ahora, personales. Las consecuencias personales, hipocresía constante. Un hipócrita, por donde se le ve, hermano, es parte de su personalidad. ¿Qué más? Falta de paz y tiene doble moral. Esas son las consecuencias personales. Falta de paz, vida doble, hipocresía constante. Ahora, consecuencias en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Confusión doctrinal. Está perdido doctrinalmente. Son escandalosos en la iglesia, hermano. Son escandalosos. Tropiezo para nuevos creyentes y también son divisionistas. Por donde vaya, hermano, esta gente no le ve bien. Consecuencias espirituales, consecuencias personales y también en la iglesia. Y ojo, hermano, que también van a tener consecuencias eternas. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios, el capítulo 11 que hemos tomado en cuenta. 2 Corintios capítulo 11, versículo 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, que dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando dice, su fin será conforme a sus obras, es decir, que Dios, hermano, juzgará justamente a quienes engañan deliberadamente. La Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Allí van a ir estos mentirosos. Amén, hermanos. Allí van a ir. En la Biblia, hermano, podemos nosotros conocer muchos que se disfrazaron. Uno de ellos fue Judas. ¿Se acuerdan, hermanos? Para terminar, Judas. Un ejemplo, hermano. Judas caminó con Jesús. ¿Amén o no amén? Judas comió con Jesús. Judas, hermano, también predicó. Pastor Emilio, ¿Judas predicó? Por supuesto que sí. Cuando Jesucristo los comisionó a 70 y lo mandó de 2 en 2, Judas también, hermano, fue con uno de ellos y predicó. Y el Señor le dio potestad para que en su nombre echaran fuera demonios y también pongan los. Y Judas, hermano, hizo milagros junto a demás discípulos. También hizo milagros, pero nunca entregó completamente su. ¿Entendiendo? Amén. Y traicionando al Señor.
El hipócrita, hermano, tarde o temprano, hermano, tarde o temprano, el Señor lo sacará a la luz. Ese es el hipócrita. Mire cómo terminó, hermano, traicionando al Señor. Otro caso, los fariseos. Ellos conocían, hermano, perfectamente la ley. Ellos tenían al lado de ellos los escribanos. Los escribanos, hermano, eran personajes que constantemente escudriñaban, leían, hermano, la Torá o el Antiguo Testamento. Conocían las leyes, tanto leyes religiosas, tanto leyes civiles y también leyes morales, pero no la ponían por obra. Ellos te conocían, hermano, como hoy en día también hay mucha gente que conoce doctrina, pero no lo pone por obra. Conoce la palabra de Dios, pero no lo pone por obra. Los fariseos, hermano, eran respetados, pero Jesús los llamó hipócritas, porque su religión era solo externa. Hermanos amados, ¿cómo evitar? Quiero terminar. ¿Cómo evitar a estos hipócritas? A ver, ¿cuánto quieren saber, hermanos? ¿Cómo evitar o convertirnos en cristianos disfrazados? ¿Cómo evitar? Porque usted se puede convertir, hermanos. Amén, hermanos. Yo le aconsejo esto: examinándonos constantemente nuestro corazón. Es muy importante, hermano. Pablo dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Un cristiano, hermano, puede convertirse en un hipócrita, sí. Por eso que día a día tenemos que examinarnos. Como decía David, hace un momento le dije: Señor, examina mi corazón. Ve pues si hay en mí camino de perversidad y líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay que evitar también, hermano, y buscar una relación verdadera con Cristo. No basta asistir a la congregación, es necesario tener comunión diaria con Dios. ¿Qué más? Vivir obedeciendo la palabra. La obediencia, hermano, demuestra una fe auténtica. Gloria sea el nombre del Señor. También, hermano, permitir que el Espíritu Santo transforme el carácter. La transformación interior produce cambios exteriores. Hay que dejar que el Espíritu Santo trate con nuestra vida, que el Espíritu Santo, hermano, nos transforme, que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra en nosotros. No hay que huir de las pruebas. Recuerde, hermano, de que a veces Dios permite que pasemos situaciones, Dios permite que pasemos pruebas para perfeccionarnos, porque Dios sabe y conoce nuestro corazón. Muchos de nosotros, yo me incluyo, hemos venido arrastrando del mundo malos hábitos, malos patrones de conducta. Entonces, cuando Dios le habla, o Dios le hablaba en esta noche, de repente Dios le ha dicho: tú eres un hipócrita. Tú, hermana que me escuchas, eres una hipócrita, porque te comportas bien en la congregación, pero en tu casa eres el mismo diablo, la misma diabla. Entonces, esa palabra, si le ha llegado a su corazón, no resista, sino acéptelo. Dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me hablas. Esa palabra es dura, Señor, pero tú me hablas, porque tú quieres que yo cambie. Amén, hermanos. Porque Dios es bueno, hermano. No se moleste conmigo, yo los amo mucho. Y ustedes me conocen, sabe que los amo mucho. Pero, hermano, deje que el Espíritu Santo haga la obra, hermano. Dar fruto también digno de arrepentimiento. Mire, un verdadero creyente va a manifestar esto: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe y templanza. Amén. Hermanos amados, hay que buscar integridad.
ser la misma persona en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, aun cuando nadie nos observa. Amén, hermanitos. Hay que ser transparente, hay que ser sinceros, hay que ser, hermano, como Dios quiere que nosotros seamos. Él quiere que seamos como Cristo. El más grande propósito de Dios es que nosotros seamos como Cristo. La Biblia dice, a los que antes llamó o conoció, también los predestinó para que seamos hechos semejantes a su único Hijo, y Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que nosotros lleguemos a ser como Cristo, tenemos que examinarnos, hermano. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Hermanos amados, seamos íntegros. Aplicación práctica. Antes de señalar a otros, antes de que usted juzgue a otros, hermanitos, es muy importante esto. Preguntémonos en esta noche, ¿mi vida coincide con mi testimonio público? ¿Estoy siguiendo a Cristo por amor o por conveniencia? Pregúntese, ¿busca usted agradar a Dios o impresionar a las personas? ¿Su carácter está reflejando el fruto del Espíritu Santo? Hermano, la verdadera fe transforma el corazón antes que la apariencia. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre que él constantemente oraba, ayunaba, como buen pastor, él se preocupaba, hermano, por la iglesia de los Corintios. Pablo amaba a la iglesia. Por eso que Pablo aquí les advierte que el engaño espiritual se puede presentar, hermano, con una apariencia atractiva. No todo el que habla de Dios, escuche esto, hermano, aún me incluyo, no todo el que habla de Dios representa realmente a Cristo. Un disfraz puede ocultar la verdadera identidad por un tiempo, pero nunca, hermano, puede cambiar la naturaleza de quien lo lleva. El llamado del Evangelio no es aparentar santidad, no, hermanos, porque yo también, hermano, he sido decepcionado por muchos. Yo he conocido gente, hermano, mujeres, hombres, bien vestidos, decorosamente, como debe vestirse un ministro de la palabra, pero una excepción, hermano, como padre, como esposo, como vecino, personas pendencieras que pelean con todo el mundo, mujeres, hermano, pelo largo, falda larga, pero son unas irrespetuosas. No tienen empatía con el vecino, ni por último, ni saluda al vecino, hermanos. La verdad, son gente que nada más tiene una apariencia de piedad. Por eso, hermano, el llamado del Evangelio no es aparentar santidad, sino a ser transformado por el poder de Dios. La autenticidad cristiana se demuestra en una vida de obediencia, humildad, amor y perseverancia. Hermanos amados, como discípulos de Cristo debemos pedir al Señor discernimiento para reconocer el error y al mismo tiempo examinar nuestro propio corazón para vivir con integridad delante de quién, hermano, de Dios y de las personas. Yo quiero darle una idea, hermano, a ustedes. Una idea. Dios no busca creyentes que aparenten ser santos, sino discípulos cuyo interior haya sido transformado por la gracia y cuyo carácter refleje verdaderamente a Cristo. Amén.
Hoy en día muchos oran a Dios. Señor, levántame, Señor. Dame un ministerio, Señor. Yo quiero cantar, Señor. Quiero cantar, Señor, porque tengo una bonita voz, Señor. Mi voz es de querubín, mi voz es como un ángel. Tu voz será como un ángel, pero tienes el corazón del diablo. Hermano, ¿es malo que Dios levante en estos tiempos cantantes? No, no es malo. No es malo, hermano. Pero lo que nosotros tenemos que buscar, la prioridad, hermano, es cada día ser semejante ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto, hermano. Yo le digo una cosa, Cristo viene pronto. En cualquier momento, nos vamos con el Señor. No todos, sino aquellos que están preparados. Por eso que el léxico o la palabra que yo siempre le digo a los hermanos, hermanos, tienen que prepararse. No, yo no le digo eso, hermanos. Lejos está de mí donde el Señor me lleva a predicar o tal vez, hermano, algunas conferencias por la misericordia y la gracia de Dios. Yo siempre le digo a los pastores, a los ministros, hermanos, hay que estar preparados. Ya no hay tiempo ya. Y exhorto a los pastores que cambien los términos, cambien las palabras. No digan tienen que prepararse. No, ya no hay tiempo. Hay que estar preparados. Porque de que Cristo viene, viene. Yo sé, hermano, lo digo así, que muchos cristianos disfrazados, hipócritas, se van a quedar. Esa es la verdad, se van a quedar. Pero hoy, hermanos, hoy es el momento. Hoy es el momento, hermano, para que usted se ponga a cuenta con el Señor. No es mi intención, hermano, faltarles el respeto. Mi intención mía es que usted tenga el temor de Dios en su corazón. Yo no sé cómo usted se está conduciendo, pero si Dios les ha hablado en esta noche, hermano, yo quiero orar por usted. Sea suficientemente humilde, sea humilde y escriba allí, Pastor Emilio, ore por mí. ¿Habrá alguna vida que diga amén en esta noche? De repente Cristo viene, hermano, a las 12 de la noche. No sabemos. ¿Habrá alguien, hermano, que diga amén, ore por mí? Yo quiero orar, hermano. Póngase a cuenta. Amén, hermano Coahuila. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá algo más? ¿Alguna vida más, hermano, que en esta noche le diga, Señor, ore por mí? Amén, hermanos. Amén. No somos perfectos, hermano. No somos perfectos. Pero como Dios nos ama, hermano, Dios nos habla. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Amén, amén. ¿Alguna vida más, hermano? Yo quiero orar por ustedes. Y ahí póngase a cuenta con el Señor, hermanos. Aleluya. Vamos a orar, hermanito. Vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya, Señor. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce, hermano. Dios conoce. De los que están en la ventanita, alguna persona, hermanos. Alguna persona, hermano, que quiere que ore, los que están en la ventanita. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar, hermano. Aleluya. Padre, Señor. Padre, yo te pido que tú tengas misericordia de mis hermanos. Que hoy, Señor, se están reconciliando contigo. Porque eso es, Señor. Ellos reconocen que no han estado andando bien. Tal vez fingiendo ser cristianos. Pero por un lado fallándote con malos pensamientos. Fallándote, Padre, con actitudes, con el testimonio. Pero hoy te pido que tenga misericordia de ellos. Perdónalos, Padre. Allí, hermano, clame, dígale, Señor, perdóname. Dígale, perdóname, Señor. Yo estaba haciendo lo incorrecto.
Yo no he estado obedeciendo tu palabra. Sea sincero con Dios, hermano, allí. Pídale. Señor, perdóname. Limpia mi corazón, Padre, ayúdame. Ayúdame a ser sensible a tu palabra y ayúdame a no caer en hipocresía. No quiero ser un cristiano disfrazado. Quiero ser un cristiano sincero, un cristiano honesto, íntegro. Quiero ser un cristiano espiritual, no un carnal. Ayúdame en la renovación, ayúdame en el cambio, en la transformación. Ayúdame en la consagración. Dígale, hermano, allí. Aleluya. Rompe cadenas, Padre, rompe ataduras. Rompe todo yugo que tenga atado, mi hermano, mi hermana, que muchas veces le impide el buscar de ti, el consagrarse. Toda pasión, todo deseo carnal, toda inmoralidad sexual, toda impureza, todo deseo pecaminoso, toda mundanalidad, toda imprudencia carnal, ahora mismo rompe esas cadenas, rompe esas ataduras, que la unción rompa todo yugo. Aleluya. Oh Rimai, Amai Samadhi. Rompe, Padre, mi alma te alaba, Señor. Que la unción y el poder de tu Espíritu Santo comience a tocar. Comienza a obrar allí, allí toca, Padre, toca. Ahí, hermano, dile, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de la unción de lo alto, para poder vivir una vida en santidad, para poder vivir una vida, Señor, en obediencia a tu palabra. Gracias te doy, Señor. Llévate la gloria, llévate la honra, Padre. Que todo sea para ti, no a nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor.